En la carta a los Romanos, capítulo 6, dice el apóstol Pablo: ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? El tema de hoy es muertos al pecado, vivos para Cristo. Es importante aclarar que no se está tratando de un estudio bíblico en profundidad, pero sí de un material que sirva como herramienta para aquellos que quieren profundizar en Romanos, poder tener como un pantallazo general de lo que se van a encontrar en cada uno de los capítulos. En el primero vimos el poder del Evangelio y la culpabilidad del hombre. En el segundo vimos el inminente juicio de Dios contra toda la humanidad. En el tercero, la universalidad del pecado y la justificación por fe. Cuarto, el modelo de fe de Abraham. Y en el quinto vimos los beneficios de la justificación, que son paz, esperanza y la gracia del Señor. En el capítulo anterior vimos el capítulo 5 y lo finalizamos viendo estos beneficios, los beneficios de la justificación y las dos humanidades. La salvación como posibilidad para todos, sin embargo como realidad solo para aquellos que hemos dicho sí a Jesucristo. Y hoy vamos a comenzar con el capítulo 6. Bueno, y para esto la trajimos a Cami, que es una líder de nuestra congregación. Ella nos va a acompañar en este capítulo 6 de la carta a los Romanos. En el libro de Romanos capítulo 6 podemos ver que el tema central es la santificación, es decir, vivir una vida santa y recta delante de Dios. Por eso veremos a lo largo del capítulo cómo Pablo hace mención de 5 llaves o principios que nos ayudarán a llevar una vida santa y recta delante de Dios. Y veremos cuáles son. Todo comienza con la primera gran pregunta que aparece en este capítulo, que está en el versículo 1 y dice lo siguiente: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, según la respuesta de Pablo, es imposible que un creyente continúe viviendo en pecado. ¿Por qué? Porque estamos unidos con Cristo. Somos uno con Él espiritualmente. Por lo tanto, así como Él murió, nosotros también morimos al pecado. Y así como Él se levantó de entre los muertos, nosotros también juntamente con Él viviremos a una nueva vida. Por eso el versículo 3 y 4 sigue diciendo: a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y continúa hablando de esto hasta el versículo 11. Entonces, la primera llave que nos brinda Pablo para vivir una vida santa y justa delante de Dios es la de recordar que estamos unidos espiritualmente a Cristo en su muerte y vida. Recordar esto, que estamos unidos espiritualmente a Cristo en su muerte y vida, nos ayudará a permanecer en nuestra vida recta delante de Dios. La segunda llave que ahora vamos tiene que ver con el versículo 12, que dice en versión NBI lo siguiente: no permitan que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. Tenemos que saber que nuestro cuerpo, que nuestro corazón es como un campo de batalla. Y el pecado es ese primer enemigo que va a intentar atacarnos en nuestro punto más débil. Y de esa manera entrar a nuestras vidas por medio del temor, de la lujuria, de la mentira, etc. Por eso, como tenemos que resistir al pecado, a las tentaciones y al diablo. Y esa es la segunda llave que nos brinda Pablo para vivir una vida santa y recta delante de Dios, que es la de resistir al pecado, a las tentaciones y al diablo para poder permanecer libres. Esto también lo dice Santiago, capítulo 4, versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Cómo podemos entonces resistir al diablo? Sometiéndonos a Dios. Solo de esa manera es como podremos resistir y salir victoriosos en nuestra vida santa delante de Dios. Los versículos que siguen, que es el versículo 13 y 14,
dicen lo siguiente: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y esta es la tercera llave que nos brinda Pablo para vivir una vida santa y recta delante de Dios: la importancia de presentar los miembros del cuerpo a Dios y no al pecado. Por lo tanto, cada persona tendrá que decidir si presentará los miembros y capacidades de su cuerpo a servir al pecado, haciendo lo malo, o si presentará los miembros y capacidades de su cuerpo para servir a Dios haciendo lo bueno. Por ejemplo, Adán y Eva utilizaron las manos, miembros de su cuerpo, para tomar el fruto que Dios les había prohibido, o sea, sirvieron al pecado, hicieron lo malo. Pero también tenemos ejemplos en la Biblia como Abraham, que utilizó sus manos, miembros del cuerpo, para edificar altares, es decir, sirvió a la justicia, haciendo lo bueno. La decisión de glorificar a Dios con nuestros cuerpos y nuestras capacidades es algo que debemos hacer todos los días en agradecimiento por lo que el Señor ha hecho por nosotros. La cuarta llave que nos brinda Pablo para vivir una vida santa y recta delante de Dios es reconocer que cada persona es esclava o del pecado o esclava de la justicia. Y esto lo encontramos desde el versículo 15 al 18, donde aparece la segunda y última gran pregunta central de este capítulo. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y Pablo nos da la respuesta: en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Entonces, como plantea Pablo en estos versículos, somos esclavos de quien le obedecemos. En el pasado éramos esclavos del pecado, dice el versículo 17, eras esclavos del pecado, porque le obedecíamos, por lo tanto el pecado era nuestro amo y Señor. Pero un día decidimos obedecer al Evangelio y recibir a Jesucristo en el corazón como Señor y Salvador. Por lo tanto, ahora somos libres de la esclavitud del pecado, que era nuestro amo y Señor, y pasamos a ser siervos de la justicia, como decía el versículo 18. Libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Y esto es lo que también debemos de recordar, que somos siervos de la justicia y ya no del pecado, para vivir una vida santa delante de Dios. Y la quinta y última llave que Pablo nos brinda para vivir una vida recta delante de Dios es la de repasar los resultados de servir finalmente al pecado y los resultados de servir finalmente a la justicia. De esto Pablo habla desde el versículo 19 al 23, siendo el versículo 23 el último versículo que resume todo el capítulo. Y dice así en versión NBI: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, que si trabajamos toda nuestra vida apartados de Dios, nuestra paga por trabajar apartados de Dios será la muerte. Ese es el resultado final de servir al pecado, la muerte, que es la separación eterna de Dios. En cambio, Dios tiene para nosotros la vida eterna, que no hay que trabajar para conseguirla porque es gratuita, es un regalo que nos ha dado Dios solo si seguimos a Cristo. Y ese sería el resultado final de servir a la justicia, una vida de relación eterna con Dios. Y con esto último, Pablo deja al lector reflexionando: ¿a quién vamos a servir? Porque de eso dependerá nuestra eternidad. Bueno, Cami, muchas gracias por compartir con nosotros, estuvo muy bueno. Esto último, ¿no? O no me acuerdo si fue la cuarta llave, esto de quién vamos a ser esclavos. De alguien vamos a ser esclavos, si es del pecado para muerte, si es de la justicia para vida. Qué bien lo presenta el apóstol. Y me hacía recordar al pasaje de Deuteronomio, donde dice: he aquí que pongo delante de ustedes la vida
y la muerte, escojan la vida para que vivan, ¿no? Bueno, los invito a que puedan compartir este mensaje con sus amigos, con los que saben que tienen interés en conocer la palabra y con los que no también, que ustedes creen que esta palabra de Pablo los puede confrontar con su realidad, con su condición. Así que nos vemos en el próximo episodio con el capítulo 7 de Romanos, que es apasionante. Gracias, Cami, por acompañarnos.